Hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y por el Consejo Mexicano de Medicina Legal en Ginecología y Obstetricia, expresidente del Colegio de Ginecólogos y Obstetras del Hospital Español, con sede en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les presento a mis co-conductores. Primero las damas, Alicia Ortiz Alicia es especialista, psicoterapeuta, especialista en mindfulness. Alice, buenas noches. Hola Gracias para por todos, estar con. encantada de saludarlos. Estamos en esta emisión, estamos nosotros, como ustedes, pues celebrando estas fechas y les deseamos lo mejor de esta Navidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Jaime Kleiman. Encantado, queridos radioescuchas, de estar con ustedes también por estos medios. Y mi querido amigo, el doctor Ernesto Santillán, especialista en traumatología y ortopedia, que tiene su sede también aquí en el Hospital Español. Ernesto, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarte y por estar Buenas aquí. noches a todos. Es un placer y una satisfacción, y más en esta época de meditación, reflexión, buenos deseos y sobre todo mejores hechos. Así es. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @salud para todos radio y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcasts, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Y el día de hoy vamos a tener un programa especial del 25 de diciembre del 2025. ¿Y de qué consta este programa? Va a ser un programa en el que vamos a hablar de la depresión navideña. Y para esto, para hablar de este tema, sí, o sea, no todo es miel sobre hojuelas en la Navidad. Tenemos a la maestra Ana Laura Rosas. Ella es psicoterapeuta, tanatóloga, sexóloga, especialista en crisis y tiene algunas conferencias, entre otras cosas. Y la verdad, pues, ampliamente conocida en este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues, Gracias. Ana Laura, pues, ¿verdad que hace frío? Mucho, mucho. Yo coincido con usted. Gracias, doctor Kleiman. Gracias, doctor Santillán. Querida Alice, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, coincido, estamos congelándonos. Bien, Pues muy bien, para hablar de este tema, como les dije inicialmente, no, pues la Navidad es una época, como dice el doctor Santillán, es una época en la que se presta para que reflexionemos, se presta pues, estar en familia y se presta para que convivamos y tengamos un rato grato. Pero como les dije, no todo es miel sobre hojuelas. Esto mismo que festejamos, pues puede en algunos casos hacer que nos lleve a una depresión y para esto, pues, Ana Laura, pues, ¿qué, ¿por qué justamente la Navidad es el gatillo de esto? ¿Qué es lo que nos lleva a este tipo de conflictos? ¿Por qué Ujú, tenemos esto? Y justamente en estas fechas. ujú. Porque hay muchos motivos
por los cuales puede venir una depresión en esta época del año, ¿no? Yo empezaría como por poner algunas expectativas sociales que no son cumplidas en los diferentes entornos en los que vivimos, porque se dice, por ejemplo, cosas como esta es una época de agradecer, es una época de estar feliz, de compartir en familia, y desafortunadamente no todas las personas están pasando por ese tipo de situaciones, ¿no? También suele ser muy difícil para las personas que tuvieron una pérdida reciente, en la cual todavía están en proceso de duelo, y entonces, al ser una época con estas expectativas sociales de reunirnos en familia y esas cosas, suele ser como más duro o más difícil pensar en estas épocas si hay alguien del sistema familiar o alguien querido que ya no esté, o si estamos pasando por algún tipo de relación rota, o como platicaba yo con un chico estudiante de medicina muy contento por un lado porque ya va a empezar su residencia en Querétaro, pero pues también bien difícil porque le toca la primera Navidad fuera de casa, ¿no? Entonces él decía, estoy ambivalente, estoy contento porque ahora sí ya viene el homerísimo bueno, pero por otro lado extraño a mi familia, extraño Ya. como pues todo lo que implica, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Y a veces también puede suceder que estamos pasando por soledades acompañadas. ¿Qué quiere decir esto? Que por motivos diversos puedo a lo mejor estar rodeado de mucha gente, pero sentirme profundamente solo en estas épocas, ¿no? La realidad es que tenemos que decirlo, la Navidad no duele por sí misma, duele lo que nos recuerda, duele lo que no está presente, duele lo que quisiéramos que estuviera sucediendo y no está sucediendo. En términos coloquiales es como echarle sal a la herida. Sí, sí, literalmente sí, pero no es la Navidad en sí misma, ¿eh? Es esas situaciones de vida que están chocando con este momento vital, porque si esta persona, su ser querido no hubiera fallecido, o esa relación no hubiera roto, o las circunstancias fueran diferentes, es pues muy probable, muy posible que no se le estuviera pasando mal o tan mal al menos, ¿no? No es no es la época, no es el día, es lo que nos recuerda, es lo que nos significa y que nos confronta con lo que está pasando en nuestras vidas. Y además, si a eso le añadimos días nublados, días en el que, pues como acabamos de pasar el solsticio de invierno, los días son más cortos, Ujú. pues eso tiene cierta influencia, ¿o me equivoco? Sí, pero creo que hay que hacer una diferencia importante entre lo que se llama trastorno afectivo estacional, que sí está muy relacionado con lo que usted está mencionando, doctor, como esta situación de luz solar, de días más cortos, de alteración en ritmos circadianos, a lo que es una tristeza importante que da por estas fechas a partir de lo que nos significa o de las expectativas o del duelo, ¿no? Son dos cosas diferentes, y es muy común que las personas eh, no tengan como mucha claridad entre la diferencia de lo que es una depresión que llamaríamos depresión estacional, que está asociada al frío, a la temperatura, a la luz y esas cosas, y otra cosa sería un duelo, por ejemplo, por haber perdido un ser querido o por estas circunstancias de vida que no están sucediendo, ¿no? Entonces, hay que recordar que no todas las tristezas son depresión, pero tampoco significa que toda tristeza que pudiera estar presente deba de minimizarse, porque al final es tristeza y está siendo fuerte y la gente no la pasa bien, no la pasa bonito, ¿no? Y si no se cuida esa situación, puede convertirse toda tristeza, es factible, si no es cuidada, si no es atendida, si no es acompañada, de convertirse en un proceso depresivo, ¿no? Pero no es Pues, lo mismo. Ujú. y bueno, siempre que hablamos de depresión, yo siempre lo he dicho, que no hay que confundir
la depresión con un estado de ánimo, porque pues, la cuestión de la depresión va más allá de un estado de ánimo. Así es, así Y es. el proceso bioquímico, eh, pues es creo que el factor más importante de esta depresión. Obviamente no nos vamos a meter mucho a los inhibidores de la monoamina oxidasa y ese Ujú, tipo de ujú. cosas, pero que no es el motivo de este programa, pero sí justamente la cuestión bioquímica en el cerebro de la gente que está pasando por esa depresión. Todo esto lo traigo a colación porque efectivamente la persona que sufre una depresión, pues no se le va a quitar ni con otra persona que le diga échale ganas, No. otra persona Ujú. que le la trate de llevar. Muchas veces requiere ser medicada y medicada por un profesional. Totalmente, totalmente, porque bien lo dijo, hay que diferenciar de una tristeza profunda a un proceso depresivo. Cuando estamos hablando de un proceso depresivo, estamos hablando de algo que está totalmente fuera del control de la persona. Y entonces voy a enfatizar esto que llamamos depresión estacional o trastorno afectivo estacional. Es una depresión que aparece en otoño y en invierno, pero se mejora o se quita en primavera y verano, ¿no? En México podríamos decir, oye, pero pues por mucho frío que haga, pues, o sea, pero ni al caso, estamos como Dinamarca o como Noruega o como esos lugares. No, claro que no, no estamos de esos fríos, pero eso no quiere decir o Rusia, por ejemplo, pero eso no quiere decir que no existan personas sensibles a estos cambios de temperatura y cambio de disminución de la luz solar y que pueden estar siendo afectadas y procesos es importante porque estamos hablando de que es un trastorno, de que sea atendido por un médico especialista para ser detectado. ¿Cómo lo puedo saber? Lo puedo saber muy claramente en el sentido de empieza a ser frío, otoño, que empieza a bajar la temperatura, e invierno, oficialmente conformado, y una vez que empieza a hacer calorcito, que empieza la luz a estar más brillante y todo, pareciera que se me quita, ¿no? Y entonces vuelve al siguiente año y así nos pasamos, ¿no? Aquí estamos hablando de una persona hipersensible a algunos factores que tienen que ver, externos, que a la gran mayoría no nos afectarían, pero que algunas personas sí, y que esta disminución de la luz solar puede afectar ritmos biológicos, como el sueño vigilia, la producción de la melatonina, por ejemplo, y así como afectar los niveles de serotonina. Entonces, que nos quede claro que no es una condición a la cual haya que echarle ganas, ¿no? Es una condición que es bioquímicamente determinada y que por lo tanto tiene que ser atendida, ¿no? Y se tiene que hacer una historia, o sea, en términos de seguramente no es el primer año que nos pasa, seguramente nos ha pasado como en otras épocas, pero aún y con eso es muy importante reconocer si no hay otros elementos de corte emocional que pudieran estar influyéndolo. ¿No? Por ejemplo, no sé, alguien que me decía, es que de todas maneras me acuerdo mucho de que en estas épocas mi mamá hacía sus fiestas en casa y yo la extraño mucho y todo. O sea, independiente que sí era un trastorno, Oh. ¿no? Afectivo. Ya regresé, pensé que me había ido porque tuve un bajoncito de corriente. Mm. Este, Independiente a que sí era un trastorno afectivo estacional, ella también tenía elementos emocionales que no le ayudaban nada ¿cómo se llama? A mejorar el cuadro. Porque la realidad es que la gran mayoría de las personas si se tienden este bajón muy importante, es más bien por motivos emocionales, por lo que nos significan estas fechas y por lo que a lo mejor discutimos
la familia, a lo mejor estamos lejos por alguna razón, a lo mejor, o sea, cosas más de corte emocional. Entonces sí es muy importante poder hacer esa determinación, porque las cosas de corte emocional se atienden en terapia, las cosas de corte bioquímico se atienden en medicina, Así pues, es, ¿no? así es. Alicia, tenemos algunas preguntas. Sí, 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 yo quisiera plantear alguna cuestión antes de pasar a las preguntas, y es el hecho que entiendo, Ana Laura, y en contexto con lo que ustedes están diciendo, que es una etapa donde social, culturalmente, hay una expectativa del gran disfrute, ¿no? Así Están las es. luces, toda la decoración, toda la invitación social, digamos, a la convivencia, al brindis, al festejo, a este tipo de interacciones muy festivas. Y que esto es un gran estímulo para este circuito de recompensa, ¿no? Donde se están creando Ujú, ujú. esta dopamina, estas endorfinas, todas estas sustancias que nos generan un estado de bienestar, ¿no? Idealmente. Pero entiendo, Ana Laura, que cuando internamente se tienen procesos no resueltos, se tienen conflictos, entra esto que conocemos en psicología como disonancia cognitiva, ¿no? Así es, Por así una es. parte está la gran expectativa, pero por otro lado, internamente hay una situación de conflicto, de malestar, de sufrimiento, esta parte de la disonancia. Lo que te quisiera preguntar es como tener un poco más, darle a nuestros radioescuchas un poco algunos elementos como que nos pudieran decir dónde está esa rayita, donde esto es Ujú, parte de un proceso normal, en ujú, donde chocan las expectativas sociales, toda esta, que además ahora se vuelve más continuo con las redes, donde nos están presentando vidas maravillosas y perfectas, y es un choque con nuestras realidades en ujú. muchos casos. Entonces, ¿en dónde estarían esas líneas? ¿Qué observar para pensar que ya se está pasando a un proceso de un choque con estas circunstancias emocional que a todos nos puede pasar y a todos, y en mayor medida nos sucede, a algo donde ya se están detectando, se están manifestando vulnerabilidades que pueden tener sus raíces en traumas o situaciones adversas vividas con anterioridad y que dejan a las personas particularmente vulnerables para poder afrontar este tipo de circunstancias, Ana Laura. Ok, no es fácil contestar este cuestionamiento, sin embargo, a ver, voy a intentar ser como lo más clara posible. Eh, Igual que en la medicina sucede, en psicología hacemos un procedimiento que se llama historia clínica. Y eso significa hacer una exploración profunda, digamos, de eso, de la historia, no tanto de la situación que la persona esté viviendo, como a veces nos vamos tantito más a la historia en general del sujeto, de la persona, como para poder entender cómo fue que llegamos a este punto en el que estamos, ¿no? Y entonces... Yo una de las cosas importantes que a mí me sirven, pues, como para hacer esta diferenciación de estamos frente a un duelo, estamos frente a un estado de ánimo triste, profundamente triste, pero al final estado de ánimo, o estamos frente a un trastorno, tiene que ver con varias cosas. Uno, ¿cuándo inició? O sea, esto tiene más tiempo que el que me está mencionando ahorita y ahorita se volvió más grave. Entonces, aquí ese primer factor me diría que no es una depresión estacional, me diría que es un proceso depresivo probablemente que ya es crónico y que ahorita se está haciendo como más grave, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tiempo. Este empezó a pasar, y siempre le pasa, porque la gente no lo menciona así, siempre me pasa cuando empieza a hacer frío, y luego se me quita, entonces ya ahí estamos marcando. O sea, pero el tiempo es importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva en esta situación? Dos, ¿existe algún factor o alguna situación que pueda estar determinando este cuadro? Esto quiere decir, acaba de morir un ser querido. Esto quiere decir, tuvo alguna dificultad, pleito, separación, perdió su trabajo. O sea, ¿hay algo pues que motive esto? Y entonces, a veces aquí no es muy claro, porque resulta ser que sí hay cosas que motivan, pero además a lo mejor estamos frente a un cuadro estacional, ¿no? Entonces, y eso se agrava, pero bueno, ese elemento es importante. Y luego, uno que para mí es vital,
yo les digo, sé que es posible que mucha gente te diga, échale ganas. Y sé que eso cae bien gordo, ¿vale? Pero déjame te pregunto algo. Independiente de lo que te digan, ¿tú has intentado hacer algo para que esto cambie? ¿Y qué ha pasado? Y entonces es muy probable que, por ejemplo, aquí pueden pasar varias cosas. Una gente que me diga, pues sí, sí me esfuerzo y me meto a bañar y me cambio y me veo con mis amigas, sí, la verdad es que me animo de a ratos, pero luego se me quita, ¿no? Pero aquí está pudiendo, aunque luego regresa al estado. Y entonces el estado sucede cuando está a solas, a lo mejor, pero en general la persona puede. Porque hay otras personas que nos dicen, no hay manera y no puedo. Y lo que no entiendan es que yo no puedo estar, o sea, que no es mi gusto, es de verdad, no puedo levantarme, no tengo la energía, me duele respirar, o sea, ese tipo de comentarios nos hablan de un cuadro fuera del control del paciente, fuera de control de la persona, y ahí es cuando yo digo que, y ni siquiera lo digo yo, ahí es con la psicología, y los doctores van a coincidir conmigo que también en términos de medicina sucede, o sea, cuando hay cuando el síntoma se vuelve fuera del control del paciente, estamos frente a un cuadro, ¿cómo se llama? Mucho más severo, mucho más grave, porque entonces si yo le digo, vamos a pensarlo, lo pongo, siempre lo explico así. Es que no es lo mismo que yo tenga un retortijón en la panza y diga, ay, creo que me voy a enfermar, pero pueda yo aguantar a ir al baño y pueda esperarme tantito y pueda hacer esta cosa. Ah, que pierdo totalmente el control de mi esfínter, ¿no? Entonces, mientras más la gente pierda el control de la sintomatología, más grave es la situación y por lo tanto con toda, casi con toda probabilidad, esa sensación de no puedo hacer nada para controlar esta situación, eso me hablaría de un trastorno. Porque si resulta que me meto a bañar y me voy de compras y se me quita de ratos y luego me regresa, ahí estaríamos más cercano a algo de estado de ánimo o a un duelo, por ejemplo. Y que no es que sean menores, ¿eh? Pero no es enfermedad. ¿No? Y entonces, por lo tanto, para nosotros, por ejemplo, un estar desanimado requiere de un tipo de intervención, una depresión clínica requiere de otro tipo de intervención, ¿no? Pero mientras la gente me diga, pues sí, si me esfuerzo tantito, pues resulta ser que sí se puede, entonces eso me da un indicador de que estamos frente a un duelo, me da un indicador de que estamos frente a un proceso. Ah, y en duelo hay que tener cuidado, porque en la primera época del duelo, pues no, ni Dios Padre puede, pues, o sea, no hay nada que nos ayude a levantarnos, ¿no? Pero sería normal, por eso el factor tiempo es un factor importante también a tomar en consideración, porque si me dice, hace una semana murió mi marido y no estoy pudiendo ni levantarme, yo diría, es duelo, pero estamos en la fase más aguda. Pero si me dice, hace 6 meses que murió mi marido y yo sigo como hace 6 meses sin poderme levantar, digo, híjole, hace mucho, eso se convirtió en proceso depresivo, ¿no? Entonces, son factores a cuidar, pero que en realidad yo les preguntaría a nuestro auditorio, ¿cómo lo vives y lo sientes tú? Ah, y si no hay ningún motivo, ninguno, social, familiar o todo, que lo pueda estar generando y de todas maneras te sientes así, ahí con casi total, y justa razón, hay que pensar que estamos frente a algo bioquímico, a un trastorno y que está fuera precisamente del control de la persona y que no hay nada afuera que lo pueda estar generando, sino más bien es algo de su serotonina, es algo de o sea, de su bioquímica cerebral, más que de otros factores, ¿no? Entonces, la elaboración, y eso la medicina lo tiene clarísimo, la psicología también lo hacemos, la elaboración de una historia clínica completa es la que nos puede ayudar a determinar frente a qué estamos y en base a eso, elaborar un diagnóstico y por lo tanto dar un plan de tratamiento. Porque si yo le digo, Oiga, es que me he sentido bien triste. Aseguro que estás deprimida. Perdón, pero no es cierto. No le estoy haciendo un diagnóstico o sea, le estoy dando una opinión y una opinión sin bases. Que eso es lo que vuelve peligroso también
que de repente pues la depresión se volvió tan popular y ahora a cualquier cosa le llamamos depresión. Muy Ok. bien, muy bien. Alice, tenemos más preguntas. Ernesto. Doctor Santillán, ¿quiere comentar algo? Sí, técnicamente, de acuerdo a los estudios y a tu práctica, es más frecuente que esto se dé en el hombre o en la mujer. Y en La, base a tu Ujú, experiencia, de acuerdo a lo que estamos viviendo en estos tiempos, de tantos cambios, de tanto bombardeo de información, ujú. en fin, ¿hay alguna evidencia de que pueda ser predispuesta más un nivel o una clase socioeconómica? Ok. De acuerdo a mi práctica, yo le diría que yo he visto casi en igualdad mujeres y hombres, pero la literatura lo que dice es Mujeres. que hay más predisposición en las mujeres, pero yo he visto casi en igualdad, igual mujeres y hombres. Y en cuanto a estos factores como nivel socioeconómico, esto, la realidad es que le diría que no hay diferencia. Existe muy generalizada como la idea de que solo las personas de economías elevadas se deprimen, pues porque no tienen como mucho que hacer y eso no es cierto. El pobre se deprime, ¿cuál es la diferencia? Que pues a un deprimido se levanta para ir a chambear, pues, ¿no? Porque es muy importante también decir que la depresión tiene niveles, leve, moderado, grave, y psicótico, por ejemplo, y entonces la mayoría se habla, por ejemplo, que no estacional, estoy hablando de depresión general, de trastorno depresivo mayor, pero que hasta el 40% de la población económicamente activa en nuestro país pudiera estar cursando por un tipo de depresión, lo cual estamos hablando de un mundo de gente, si estamos de acuerdo. O sea, el 40% de las personas de 18 años para 70, 75 tal vez, ¿no? Entonces es un mundo de gente, pero la gran mayoría cursan por depresiones leves a moderadas, las cuales no les impiden ir a trabajar, no les impiden hacer sus cosas o hacer sopa de fideo o irse a jugar dominó con los amigos, pero sí les impide sentirse felices, sí les impide relacionarse sanamente con los demás. O sea, si bien es cierto, no es una depresión que llegue a generar una discapacidad, la realidad es que muchas personas, y tengo que decir, Alice, no sé si estarás de acuerdo conmigo, muchas personas que van a los servicios de salud en general, van por miles de cositas que podríamos diagnosticar como depresión, no como gastritis, no como dolor de cabeza y no como me duele la panza, ¿no? O sea, van con quejas somáticas frecuentes que si se indagara más profundamente, a lo mejor descubriríamos un cuadro depresivo, pero que en los centros de salud o en los médicos de consulta general, pues no, o sea, a lo mejor es, señora, está estresada, señor, lo que tiene que es descansar, ¿no? Los varones tienen una tendencia cultural a tener algo que le llamamos depresión enmascarada. O sea, ¿por qué? Pues porque culturalmente, al menos en nuestro país, tenemos muy asociado que estar triste, que expresar sus sentimientos y todo, pues no es de hombres, pues, ¿no? Y entonces la enmascaran, por eso sí se llama, con ira. Entonces un hombre muy enojón podría estarnos hablando de un proceso depresivo, ¿no? Entonces, no, yo creo, al menos lo que yo he visto, es que la depresión no respeta géneros, edades, niveles socioculturales, económicos, ni nada de esas cosas. En realidad puede suceder, nada más que lo que puede hacer la diferencia es leve, moderado, grave o psicótico, estacional o trastorno depresivo mayor, o sea, porque al final hay que recordar, hay diferentes tipos de depresión, ¿no? Claro.
Pues muchas gracias, Anilú. Pues mira, como es costumbre y nuestros amables radioescuchas, pues que se conectan y que nos plantean sus preguntas. Creo que ya tenemos aquí varias preguntas y una de ellas que creo que ya diste respuesta, pero creo que no está de más redondearla. Déjame decirte, bueno, va, esta, ¿no? Les planteo algunas preguntas. Ujú. Pregunta Patimiau, dice, el aislarse y no querer convivir con la familia o amigos, ¿eso puede ser depresión? ¿Qué le dirías a Pati, Ana Laura? Puede ser depresión, sí, pero hay que recordar que una golondrina no es un verano. Pues, o sea, un síntoma aislado, un algo aislado, podría en realidad también decirme que tiene dificultad en sus relaciones con esas personas y no quiere verlos, pues, o que a lo mejor, ya saben, esta cosa de, ¿por qué no tienes novio? ¿Por qué no te has casado? ¿Por qué no te has titulado? Porque, o sea, esa familia que, ¿cómo friega Ajá. preguntándonos cosas? Y a lo mejor por eso no quiere reunirse, ¿no? Entonces, sí, sí podría ser un indicador, pero yo diría, ¿y qué más hay para que Ujú, podamos decir que a lo mejor sí se trata de un cuadro? Porque entonces, si se tratara de el grupo de amigos o de la familia o de la pareja, ¿sí irías con ellos? Porque entonces a lo mejor lo que no le cae bien es la gente. ujú, ujú. Pues no, y a mí tampoco me caen bien, o yo me acuerdo que de joven no me caía nada bien cuando me preguntaban, ya, ¿por qué no te casas? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Ya te titulaste? ¿Ya te pasaste? ¿Por qué sigues en ese trabajo? Porque, ay, bueno, por Dios, yo tampoco quería ir a las Navidades, pues, con tanta presión o con tanta exigencia, ¿no? Entonces, una sola característica que es muy valiosa y muy importante como esta, yo no me atrevería a asegurar que se trate de una depresión, pero si hubiera más elementos como además cansancio persistente, no tienes ganas de hacer nada, pero antes te gustaban hacer cosas y ahora ya no te gustan, cambios en tus hábitos de alimentación y de sueño, además del aislamiento social que nos está hablando Patti, una tristeza persistente que no cede todo el día o casi todo el día y junto con una sensación de vacío, podríamos estar hablando de depresión. Solamente el aislamiento, solamente no querer ir o no querer disfrutar, me podría hablar de más cosas y no necesariamente de depresión. Claro, y creo que en esos casos, estos procesos terapéuticos donde te ayudan a aclarar con qué estás asociando la Navidad, qué estás Ujú, asociando con estos eventos, qué memorias te ujú. activa, valen mucho antes que patologizar porque realmente es parte de procesos normales, de las vivencias que hemos tenido a lo largo de la vida, ¿verdad? Sí, claro, imagínate que, por ejemplo, conocí a una mujer hace algunos años que su abuelita, que era una persona muy, muy, muy importante para ella, murió 5 Navidades atrás. Ujú, El 25 de diciembre, ¿no? Y entonces, bueno, sí, las últimas 5 Navidades eran del horror, pero en realidad ya más que un duelo, en realidad estábamos hablando de esta asociación de fechas ujú, con el recuerdo, con pues lo terrible que fue la situación, y además cuando yo la conozco, acababa de divorciarse, o sea, hay que ver qué otros factores hay, no solamente, ¿no? Para poder, ella llega diciendo que a lo mejor tenía depresión estacional y no. Lo que ella tenía era yo lo pensaba más cercano a una experiencia postraumática más que a un ah, proceso depresivo, por ejemplo, ¿no? Porque fue tan traumático el cómo a la mitad de la cena la abuela se desvanece, termina en el hospital y luego ujú. inmediatamente, o sea, ratito, unos minutitos después le dicen, perdón, pero la abuela murió, y esto sucede en la madrugada de entre 24 y 25, pues sí, o sea, pero era más cercano a trauma que a depresión como tal, ¿eh? Claro, Entonces ándale, hay que totalmente. tener cuidado. Claro, de hacer esas diferenciaciones. Son matices, pero te implican mucho para el Ujú, abordaje, ¿no? así Sí. es. La pregunta que buscaba hace un momento, que decía que ya la habías tratado, pero creo que para redondear la respuesta a Carola, que Ujú, pregunta, ¿la depresión navideña es lo mismo que el trastorno afectivo estacional? es Y lo también mismo. es lo Ujú, mismo, la ujú, depresión navideña.
Y también otra radio escucha pregunta, ¿la depresión navideña es un mito o un problema real? ¿Se puede hablar de un tema, de un problema real? Sí, sí, sí podemos hablar de un problema real. México tiene un clima extraordinario y por más que nos quejamos de los fríos, la verdad es que nunca vamos a tener un frío de Rusia o un frío de Canadá, del norte de Canadá, o sea, nunca, nunca vamos a tener esos fríos o esos climas. Sin embargo, no quiere decir que no existan personas sensibles, vuelvo a decirlo a los cambios de temperatura, a los cambios de luz solar, que pueda indicar esto. En estos países que acabo de mencionar, evidentemente el problema es mucho mayor que en México, pero no quiere decir, aunque en México la estadística no es tan alta, en comparación, digamos, si lo pudiéramos poner como de todas las depresiones, el trastorno afectivo estacional ocupa, la verdad es que de los porcentajes más pequeños, ¿va? Pero eso no quiere decir que no exista, que no sea real y que sí es diagnosticada, o sea, de hecho, los psiquiatras nos pueden decir que la diagnostican, pues, no con tanta frecuencia como otro tipo de depresiones, pero existe, y hay que validarla y hay que reconocerla, ¿no? Claro. Otra de las situaciones que se ven en estos casos es que también muchas veces por las reuniones, el ambiente festivo, lo que sea, se tiende a los excesos, ¿no? En este Eso. contexto, Anilú pregunta José Barbosa, ¿las Ujú. personas que son mala copa y toman por tomar en las fiestas, puede ser un tema de depresión? Ay, pues yo diría que si solo sucede en las fiestas, tal vez sí, pero el mala copa es mala copa en primavera, en verano, en otoño y en invierno, pues, y entonces, pudiera ser, la realidad es que el consumo de alcohol está asociado a comorbilidades como la depresión, pero no diría que exclusivas a ellas. En realidad, eso que llamamos mala copa tendríamos que hacer referencia a entender que el alcohol es un desinhibidor. Y como Ujú, desinhibidor saca, pues lo que uno trae guardado, pues, ¿no? Saca al ujú, verdadero Jaime, al verdadero Ernesto, a la verdadera Ana Laura, a la verdadera Alicia, y entonces a lo mejor la verdadera Ana Laura, que es así como linda y encantadora, pues bueno, y con alcohol baila arriba de la mesa y se divierte como enano, ¿no? Pero a lo ujú. mejor el doctor Ernesto, que es así tan lindo y tan serio, no, hombre, pues resulta ser bien peleonero y bien chillón, que eso es lo que llamaríamos, por ejemplo, mala copa, ¿no? Este, que en realidad, y yo diría que eso no tiene que ver con la depresión, eso tiene que ver más bien con que los seres humanos, ay, a veces nos desgastamos enormemente por construir una apariencia social y el alcohol, pues lo único que viene a hacer es a quitar la mascarita nada más para que salga el verdadero uno. Si ya estábamos deprimidos, pues puede que salga el chillón dramático y no sé qué, pero yo diría que hay que entender el alcohol como el que abre la puerta. ¿Qué hay adentro? Eso ya depende de cada uno. Y como dices, no tiene que ser necesariamente Navidad, ¿no? Puede ser en Exacto. cualquier momento O sea, yo he conocido unos malacopa de primavera, verano, de todas. Sí, no, no bien, se bien, asocia bien. directo, no necesariamente. Y No. quizás en ese sentido entraría la pregunta de Maripaz, que dice, la depresión siempre se ve como tristeza, es decir, hay distintas formas de expresar la depresión. Nuestra, José Barbosa decía, bueno, podría ser la mala copa. Maripaz dice, ¿es siempre la tristeza? ¿Cuáles son las caras de esa depresión, las La, posibles la manifestaciones? La tristeza es de lo más frecuente, si bien es cierto, pero yo decía hace un rato que en los varones, por ejemplo, la expresión de la tristeza no es una emoción que a los señores les tengamos culturalmente permitida, por supuesto que la sienten, por supuesto que sí, pero culturalmente no se reconoce, no se permite, pues, ¿no? Y entonces la enmascaran a veces de tristeza. En el caso de niños, muchas depresiones las vamos a ver al niño contestón, peleonero, destructor, o sea, sí está mucho más por irritabilidad y por agresividad
en el caso de niños, ya en adolescentes, es más común encontrar una mezcla de esta irritabilidad con tristeza. Ujú, Y en las mujeres sí se vive mucho como tristeza, pero no es exclusiva. Y es importante decir que en la depresión también podemos tener un estado de ánimo plano, esto que se llama, ¿cómo estás? X. So, ujú, so. Hay más o menos, o sea, planito que ya ni siquiera, ¿cómo decirlo? No me siento tan mal, pero no me siento bien. ujú, ujú, Y ya no sé ni cómo me siento, pues, ¿no? De estar como tan desconectados de uno mismo. Por eso, pensar que la depresión solamente la podemos vivir como tristeza, este, eh, de hecho, para los psiquiatras, para los psicólogos, la depresión es una de las enfermedades que más nos cuesta trabajo diagnosticar ujú. para tener como mucha claridad, no solamente el tipo, el nivel y ¿cómo se llama? Y la gravedad que pueda llegar a tener el cuadro, porque no en todos vamos a ver tristeza, aunque sí es de lo más frecuente. En muchos vamos a ver enojo también, mucho enojo. Mucho enojo, claro. Ujú, ujú. Pues muchas gracias a nuestros queridos radioescuchas que muestran mucho interés en el tema. Eh, Ana Laura, pregunta Marijó, ¿qué tiene que ver la soledad, el estrés y los propósitos no cumplidos del año para que se sienta más la depresión? ¿Qué le dirías a Marijó, Anilú? ¿Qué tiene que ver el estrés? Todo. Todo. El estrés es el gran generador de un montón de problemáticas emocionales y físicas. Yo aquí creo que los doctores no me van a dejar mentir. O sea, el estrés es el padre y creador de un montón de temas físicos y emocionales. La soledad. Yo ahí diría, pues que depende de qué soledad estamos hablando. Hay una soledad que es muy rica, muy sabrosa, que muchas personas queremos, a veces hasta extrañamos, pues, tener nuestros ratitos de soledad para estar con nosotros mismos y todo. Pero si Marijo es, por ejemplo, alguien que por historia aprendió que la soledad es mala, que sufre, que se siente mal, que no sé qué, bueno, evidentemente va a tender a huirle, porque la soledad en realidad es un estado donde estamos con nosotros mismos, donde disfrutamos, nos podemos desarrollar, podemos leer un buen libro, podemos descansar, podemos respirar, por ejemplo, con conciencia. Entonces la soledad no necesariamente es tan malvada como a veces la gente le da las interpretaciones o las significaciones, ¿no? Y había un tercer elemento que si me lo recuerdas, Alice, De la pregunta es de estrés, los, soledad ajá, y, depresión, a los propósitos no cumplidos del año, creo que era, propósitos. ¿no? Propósitos no Ay, cumplidos del año, lo que decía Marijó, ¿no? Es ajá, sí, estrés, sí, sí. soledad y propósitos no Propósitos. cumplidos. Ajá. Ay, pues yo ahí yo diría, cómanse las uvas con mucho gusto, pero ya no hagan propósitos, pues, híjole, es que a veces este tema de los propósitos, no porque no sean valiosos e importantes, me parece que lo son, pero también un error que cometemos los seres humanos es que, híjole, pues queremos bajar 30 kilos y queremos ser chicos de gimnasio y queremos pues, yo creo que si nos comiéramos nuestras uvitas sabrositamente y luego nos fuéramos planteando poco a poco, pequeños pasos, pero, o sea, irlos llevando. Con que hiciéramos dos en un año, la verdad es que está bien. Y para el año que entra, pues hay que agregarle un tres y a lo mejor algún día pues, ya tenemos nuestros 12 propósitos. O a lo mejor algún día en un año, o sea, un año, tengo 25 propósitos, los cuales no los puse en mis uvas, sino los fui llevando poco a poco como parte de. Me parece que si le estamos dando el peso a los propósitos es Ujú, porque Marijo o quien sea se ha traicionado enormemente. Y yo ujú, diría, empieza por no hacerlo así. ujú, ujú. Empieza Claro, por comerte tus uvas ricamente Claro. y y una cosa en importante, ajá, esos propósitos no cumplidos, pues nos llevan a una frustración.
Obvio. Y Ajá. esa frustración, pues la podemos canalizar de varias formas. Ujú. Y es justamente esa forma de canalizar esa frustración la que puede desencadenarnos una depresión o ataques de ira o todo lo demás. Exactamente. Entonces, pero no lo hagamos así. Si ya vimos que ese formato no nos funciona, Ujú, Ah, ujú. eso hag- es. hagámoslo diferente. Ponte uno, uno No, y y poner las metas reales. realista Realistas, ¿no? Ujú, ujú. O y sea, si una. yo quiero el día de mañana verme como Brad Pitt, pues no lo voy a lograr, ni por Claro, mucho. Pero uno se puede ver lo mejor posible que uno sí pueda Eso lograr, sí, claro, claro, ¿no? claro. claro, claro. Y el estrés, hablando de estrés, hay que Ujú, recordar que el estrés como quimera puede llevarnos a una baja de defensas y a otro tipo de enfermedades, o sea, enfermedades inmunológicas. Y ujú, si le ujú. buscamos y le rascamos más allá, hasta problemas de cáncer. Totalmente, Pues hay totalmente. muchísimas preguntas, queridos doctores. Adelante, Alice, Querida adelante. Ana Laura, pregunta a Susi, ¿por qué la Ujú. Navidad puede aumentar la ansiedad? Y también, pues, quizás la podemos ligar con preguntas como la de Rosita, que dice, la presión familiar también causa depresión navideña Ah, porque a veces no nos llevamos bien, es decir, esa presión familiar también puede ser desencadenantes de estas respuestas ansiógenas ujú. y también pudiéramos relacionar en relación a la pregunta que dice FAC, dice, ¿qué relación hay entre el estrés económico y la depresión navideña? Los integro porque creo que son factores ansiógenos, ¿no? ¿Cómo la Ujú, ujú. Ajá. ven? Lo decía hace un rato, o sea, si yo no quiero ir a ver a la familia es porque a lo mejor la familia me está presionando horrores y entonces tal vez debería yo de dejar de ir a ver a esa familia o de ir a verlos en otro día que no sea el día de la Navidad o yo qué sé, ¿no? La realidad es que algo que nos suele pasar es que, por ejemplo, estas épocas para muchas personas suele ser también un bajarle como un poco al ritmo, ya sea porque vamos a tomar un periodo vacacional o al menos algunos días, por ejemplo, de descanso, ¿no? Y mucha gente no se ha dado cuenta que vive una vida rápida, 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 llena de cosas, y que, y que cuando le tenemos que bajar un poco el ritmo nos volvemos un poco locos porque, este, venimos como mega acelerados, pero la pregunta que yo haría es, ¿y vienes acelerada porque no quieres estar en contacto contigo? ¿Vienes acelerada porque estás huyendo de algo de ti misma? ¿Vienes acelerada por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces pregúntate por qué. Porque lo que sí suele pasar en temporadas vacacionales son cosas como estas. O sea, que nos confrontamos con nosotros, con el tiempo. Claro que la gente que nos presiona nos puede, yo diría, no generar una depresión estacional, generar un bajón de ánimo que si esa situación de presión no se resuelve, puede generar ya después a largo plazo otra historia, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Si la tía me pregunta por qué no te has casado, por qué no te has titulado, por qué no has bajado de peso, por qué diablos voy a ir a ver a la tía, pues yo creo que ya también es hora de que reconozcamos y aprendamos que la verdad es que más vale solos que mal acompañados y que si me siento muy, muy presionada. Perdón, pero no voy, no voy porque se trata de pasarla bien en familia. Pero si no la voy a pasar bien en familia o me va a dejar peor el ver a la familia o el ver al grupo de gente, la verdad es que la invitación es que yo le diga, nada que Netflix, tu cama, tu pijama y tu perrito, tu gatito invitado contigo. Te juro que esa podría ser una Navidad mejor. Y aquí hay un elemento importante. Creo que es momento que redefinamos a lo mejor esto que llamamos estas fiestas familiares o estas fiestas. Hay
Hay familias que son preciosas, Ujú, pero hay ujú, familias que no lo son. ujú. Hay situaciones que se pueden volver muy divertidas, de juego, del intercambio, del bla. Hay otras que, y entonces, ¿por qué nos sentimos obligados a hacer? Este sí sería un gran motivo para deprimirme. Obligarme a mí misma a ser la que no soy, a tolerar a la gente a la que no quiero. Y a lo mejor, si yo me quedo con mi perro en mi cama en Nochebuena, esa podría ser una extraordinaria Nochebuena. Creo que lo vería muy relacionado, Anilú, con esta pregunta que hace Javi, que dice, ¿qué nos enseña la depresión navideña sobre nuestra vida? ¿Tiene algo detrás? Creo que precisamente este tipo de reacciones, Ujú, de ujú, sensaciones, ujú, pues sí nos ujú. está hablando de la condición o calidad de nuestros vínculos, de nuestras relaciones, de nuestros Ujú. entornos laboral, familiar, en general social, quizás. No creo que sí habría mucho que sacar, que aprender de nuestra propia vida por el contexto, ¿no? De Nuestra hecho, reacción a la no. si siempre me deprimo, pues bueno, es momento de ir al doctor. A lo mejor lo que tengo es una depresión estacional. Si siempre está relacionado con ir a ver a gentes que no me siento bien, bueno, a lo mejor yo tendría que preguntarme, ¿y qué hago yo yendo a ver a la gente que siempre me deja terriblemente mal, ¿no? Sí, tiene que ver. Hay que ajustar expectativas, no todas las navidades tienen que ser felices, algunas no son así, ¿no? Este, no hay que forzar la alegría tampoco, y de hecho me parece que lo hacemos mucho en esta idea que redes sociales nos vende de personas extraordinarias, con familias extraordinarias, con vidas extraordinarias. No, perdón, la mía es normalita y a veces no está tan bonita, pero eso tampoco quiere decir que sea mala. Entonces, tal vez yo creo que tenemos que dejar de estar mirando afuera y mirar un poco más adentro, ¿no? Claro, claro. Es- Está apagado su micrófono, doctor Kleiman. Perdón, Alice, ahora sí. ¿Qué les parece si nos vamos a un pequeño corte y seguimos Con para las llegar a preguntas. las conclusiones? Gracias. No se vayan, regresamos. Invite al cafecito, al Sí, ponche, al síganos en nuestras recalentado. Recuerde que haga de cuenta que estamos el 25, así que la gente está en su casita en pijama, entonces hay que Ya está el invitarlos. ponche en el primer hervor. Vale, 3, 2, graba. Pues nuevamente aquí platicando con Ana Laura Rosas sobre la depresión de estas fiestas navideñas. Y Alice, tenemos ya todas algunas muchísimas. preguntas. Sí, bastantes preguntas, de verdad, Va, va, muchísimas va, va. gracias a nuestros queridos radioescuchas que están presentes, que se conectan y que nos expresan también sus inquietudes. Pregunta Cris, Ana Laura, ¿cómo afecta la Navidad a las personas que han perdido a alguien? Este tema del duelo, como que la Navidad también nos aviva el duelo, situaciones de pérdida, todos estos procesos tan dolorosos, Ana. Muchísimo. Aquí sí Ajá. puedo decir que particularmente el primer año después de que perdimos a un ser querido, y no importa que lo hayamos perdido en enero, pues en la Es primera Navidad, Navidad. híjole, suele ser bien dura. Y esto tiene que ver pues mucho con todo lo vivido, ¿no? Principalmente si era miembro de la familia, con todo lo que se pasó, con todos los años que nos hemos reunido, y con todo lo que nos significan, digamos, estas fechas. Yo quiero compartirles que cuando mi madre murió en junio, para cerquita ya de las fechas de fin de año, uno de mis hermanos me preguntó, ¿qué vamos a hacer en Navidad? Yo ni lo había pensado. Pero cuando llegó esa pregunta, dije, yo no sé ustedes, pero yo no quiero nada. Ay, y castigué a mi familia sin Navidad. O sea, no quise árbol, no quise, de hecho, tuvimos un año lindo, nos fuimos de viaje, este,
Y mi esposo dijo, ¿quieres que cenemos en el hotel? No, no, quiero televisión y entonces nada que una pizza en cama no hubiera solucionado, ¿no? Pero la realidad es que yo les voy a contar que mi madre hacía unas cenas, bueno, con unas mesas espectaculares, con una comida maravillosa, o sea, todo lo que representaba la Navidad con ella. Su casa parecía tienda de Liverpool, llena de adornitos por todos santos lados, la toallita. O sea, la verdad es que tenía una significación bien fuerte que al siguiente año me tuve que preguntar qué iba a pasar, pues porque al final, sí, sí lo dije, porque estoy castigando a a mi familia, principalmente a mi esposo y mi hija, porque la estoy castigando sin una fiesta que siempre había sido bonita. Y entonces fue como redefinir cómo íbamos a hacer de bonita la Navidad ahora en casa, ¿no? Y entonces fue decidir yo poner mi árbol, poner todos los adornitos, hacer la cena, tan, tan, tan. Y entonces fue como volver a sentir, volver a sentirla. Pero el primer año no fue así. El primer año fue duro, y hasta el siguiente es que se pudo, ¿no? Entonces sí afecta, pero también afectan otras fechas, pues el día del cumpleaños, por ejemplo, obviamente el aniversario de fallecimiento, fechas como el Día del Padre, la Madre, el Hijo, o sea, estas fechas que pues, suelen ser significativas para las personas dependiendo del tipo de relación, pero sí, sí, en el duelo particularmente estas fechas, Navidad, va a tener una significación, ¿no? Porque es todo un reto esto, ¿no? Aprender a honrar a las personas que amamos y que ya no están a través de recrear esos espacios, esos ambientes que disfrutamos y en los Ujú, cuales ya no están presentes, pero que creo que ahí es donde toma cuerpo esta idea de que pues, siguen con nosotros, son parte de ujú, nosotros y ujú, nuestra dimensión espiritual está vinculada a su existencia más ujú. allá de la propia muerte, ¿no? Se me hace muy importante. Muchas gracias. Pues reitero, hay muchas preguntas. Pregunta, por ejemplo, hay esta pregunta de la, cómo apoyar a alguien que se siente mal o triste en Navidad. Creo que esta parte de identificarlo, notarlo, tanto como apoyo externo como la propia persona, por ejemplo, eso lo pregunta Christopher, ¿no? ¿Cómo apoyar a alguien que se siente mal en Navidad? O Ana, ¿cómo hablar de la depresión navideña sin que me juzguen? O sea, ¿cómo yo también abordarlo? Eh, ¿Qué les dirías a Ana, a Christopher sobre cómo abordarlo, cómo apoyar, cómo identificarlo de cada Daría persona? dos tipos de mensajes diferentes. Uno Ujú. para la persona que lo está viviendo, Ajá. dígalo, grítelo hasta que encuentre a alguien que le crea. Pues, ¿no? Lo cierto es que somos muy de minimizar a veces las cosas. Yo también estuve igual, o sea, ya cálmate, ¿no? O sea, no sé, podemos decir cosas así. No, dígalo, dígalo, dígalo hasta que encuentre a alguien que le crea, este, y buscar ayuda. Es muy importante. Si estoy sintiendo, no tenemos por qué sentirnos mal, no tenemos por qué quedarnos mal. Hay que buscar ayuda y entonces viene el mensaje para los demás. Si alguien nos está diciendo que no se siente bien, que ha estado triste, que ha estado deprimido, puede que no lo entiendan, porque a veces no es fácil entenderlo, porque tal vez nosotros, bajo esas circunstancias que la persona nos está compartiendo, pues ni lo entendemos ni lo pensaríamos de esa manera, pero eso no quiere decir que no sea verdadero para la persona. Entonces, creer, apoyar, validar y reconocer que existen otras experiencias más allá de las nuestras, que existen otras realidades que se sienten diferente más allá de nosotros mismos. Es muy importante. ¿Y qué se puede hacer? Entonces, yo diría en lo que se busca ayuda profesional, acompañar, acompañar y escuchar, acompañar y validar. Si no soy capaz de entender,
lo que el otro me está diciendo, porque a lo mejor, no sé, voy a poner un ejemplo que es como muy común, que la gente puede decir que está muy triste porque se murió el perrito, porque no sé qué. A lo mejor ni a mí ni me gustan los perros y a lo mejor a mí ni me importan, o a lo mejor yo el mío lo tengo en la azotea y ni lo pelo. No importa, yo no lo entiendo. Mi amor hacia los animales es diferente, pero eso no quiere decir que hay una gente que no pueda vivir y sentir diferente. Entonces, démosle acompañamiento. Y acompañamiento es un estar. Si quiere hablar, dejémoslo hablar. Si no quiere hablar, preguntemos, ¿qué puedo hacer por ti? Y a veces quedarnos en silencio. A veces puede decir, por ejemplo, alguien nos puede decir, nada más quédate, por favor, quédate aquí, quédate conmigo. Y con eso es suficiente y estamos haciendo mucho. De hecho, creo que el grave problema de la ansiedad, de la depresión, se ha vuelto, no sé, no sé su opinión, pero creo que se ha vuelto tan grave porque hemos dejado de estar para el otro y con el otro. Y no hay que Que olvidar que en estas fechas, desgraciadamente, la tasa de suicidios es aumenta. alta. Ujú, Lo que es Y cuando, ujú. No, que sí, el obviamente. tema de la falta de conexión humana, ¿no? ujú, 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 exacto. que Yo puede llevar pienso a esas decisiones radicales. Ujú. que lo ha señalado muy bien en el transcurso de llevar este tema, porque así como siempre en cada uno de los programas que tenemos, de valorarnos desde el punto de vista biológico, psicológico, social, etcétera, el que puedan existir estas entidades como lo que es la depresión en tiempos navideños o de Navidad, involucra cosas más a fondo, más profundas, y que por eso siempre yo trato de encauzar a lo que es la reflexión. Tocaste un aspecto muy interesante de lo que es la soledad y que a mi manera de ver y por lo que he aprendido, te lleva a un sentido de intimidad, pero ese sentido de intimidad, casi casi como en religión, te lleva a un sentido de reflexión o de actos de constricción, de decir, y más en esta época, ¿qué fue lo que yo realicé y de lo cual me puedo no ser, entre comillas, o estar satisfecho de haberlo logrado? ¿Cuántas veces fui importante para tal o cual persona o grupos de personas? Con el ejemplo que yo en un momento dado proyecté, generé algún cambio, porque pienso que de una o de otra forma, todos año tras año perdemos algo. Puede ser Así un ser es. querido, puede ser compañeros o colaboradores que tuvimos durante mucho tiempo. Cito, por ejemplo, en este año que tuve la situación de haber perdido una colaboradora de 30 años de estar trabajando arduamente y de compañeros que de una forma directa o indirectamente dejaron alguna huella en mi vida, pero retomando hasta programas en los cuales has estado, la situación es reflexionar, integrar esas experiencias, esas situaciones, y que muchas veces cuando estamos a nivel, y lo señalaste en relación a la cena que realizaba tu mamá, y que lógicamente son situaciones que vienen desde que éramos niños, el que se colocara o no el árbol de Navidad, quién Ujú, ponía la estrella, quién en un ujú, momento dado tenía que llegar y participar con la música, quién era la persona que técnicamente teníamos que sacar adelante, porque a lo mejor, y es un motivo de valorar nuestra higiene y salud mental que hemos tenido a través de esta vida, y que sobre todo es integrarla, dijiste muy bien lo de las uvas, decir, sí, pasó esto, lo integré ya a mi vida, lo tenemos que superar o no superar, porque para mí es mejor integrarlo como una enseñanza y yes. a ver quién va a iniciar el baile, a ver Jaime que ponga de una vez estas melodías, Alice que prepare esta o cual bebida, etcétera, y pues como se dice vulgarmente,
pues la natividad o el nacimiento es eso, es volver a reiniciar, tomando en cuenta nuestros pasos, fallidos o no fallidos, nuestras caídas y levantadas, y pues seguir adelante, no hay más, ¿sí? Ujú. Porque estoy de acuerdo contigo, el que en un momento dado yo me la pase mejor en cama viendo un partido de fútbol americano, de algún deporte, o no se diga una película que me guste, pues cada quien tenemos la forma más o menos o adecuada de vivir la Navidad, pero qué mejor vivencia que la convivencia y compartir pues con tus seres queridos, ¿no? Al Ujú. Claro. menos así lo pienso. Claro. Y ahorita que menciona que, digo, la manera en que lo relata, doctor Metray, me parece que sería interesante vincularlo a esta pregunta de situaciones que se viven en momentos específicos. Por ejemplo, Jorge dice, el divorcio me ha dejado out y no quiero ver a nadie. ¿Es normal? Mi familia me critica. ¿Qué le dirías a Jorge? Que se respete, que Ujú. respete su necesidad, que si este es el momento de no quiero ver a nadie, está bien, ya vendrá. Y si ese rato de no quiero ver a nadie se prolonga, entonces Claro, ahí no deja sí de ser un piense, duelo. ahí sí se es que si este momento de verdad quiere pasarlo solo, porque es un gran duelo divorciarse, como lo dice el Ujú, doctor Jaime, ujú, ujú, este, la realidad es que yo lo que quiero poner en la mesa es la verdad es que vivimos en una cultura que nos exige ser felices cuando a veces estamos frágiles, cuando a veces no estamos en el mejor modo, cuando a veces estamos pasando por situaciones difíciles. Y yo creo que la pregunta que tendríamos que hacernos no es por qué no disfrutamos la Navidad, sino por qué creemos que sentir tristeza en estas fechas es un fallo personal. A mí me parece que cuando aquí este amigo nos dice estoy out, se vale estar out y no importa si es Día de las Madres, Día del Padre, Día de Muertos o Navidad, pues está coincidiendo con esta fecha, respétate claro. y date a ti lo que en este momento necesites. Y ya más adelante se verá, porque además nos parece que nos pica horrible ¿cómo que vas a pasar la Navidad solo? Ujú, ¿Por ujú, qué no? claro. ¿Por qué no? ¿No? Claro. Anilu, y a este factor del duelo que creo que se relaciona más con lo que habíamos comentado de Cris y de Jorge, Cris por la pérdida específica de alguien que porque perdió la vida, o en el caso de del divorcio, estamos hablando claramente de duelo, pero hay otro factor que también has mencionado, que también está implícito, me parecía, al que se refieren dos de nuestros escuchas, que es el tema de la culpa. Dice Liz, ¿por qué me siento culpable por no estar feliz estas fechas? Y Fernanda también dice, yo no tenía ganas de celebrar Navidad, lo he hecho por mi familia, pero yo me sentía ajena y siempre me pasa. Son un pesar estas fechas, o sea, esta sensación de, ¿por qué tengo que estar feliz como dices, no? Pero se le agrega este factor de culpa, ¿por qué? ¿Cómo manejar eso, Anilú? Ujú. Es que creo que tenemos una presión social importantísima, me parece que todo el tiempo, pero en estas fechas, parece que se vuelve más y como nos vemos entre muchas personas, pareciera que tenemos que dar lo que decía hace un rato, ¿no? Porque no te has casado, porque no te has divorciado, porque no te has titulado, porque no has bajado de peso, porque no, o sea, porque entonces tenemos que parece que pasar la lista de los pendientes que a la gente le, este, le importa, ¿no? Eh, es cierto, hay una exigencia social. Aquí Ujú, la pregunta que yo tendría que hacer es, ¿y por qué permites tú que el mundo te exija? ujú, ¿Por qué no podemos decir no tengo ganas? Existe una palabra de un personaje, de hecho, que mucha gente utiliza así como, es que ando en modo Grinch, ¿no? O sea, no me gusta, no quiero, no. Bueno, pues ponte en modo Grinch y a quien le guste padre y a quien no le guste también, porque además, ¿por qué tiene que ser?
este, eh, por ponerles un ejemplo, unos queridos amigos con los que siempre nos vemos, este año dijeron, ¿qué onda? Nos vemos para fin de año. Y entonces, nada más que en este año viene la familia de parte de mi esposo, que normalmente casi no la vemos, ¿no? Y entonces me dice mi esposo, híjoles, que me da mucha pena decirles que qué pasaría si nos viéramos el primero. Le dije tan sencillo que es como decir. ¿Qué pasaría si no lo hacemos el 31? Porque tengo que cumplir con la familia y nos vemos el primero, ¿no? Y entonces los amigos dijeron, ah, da igual, ¿no? Y si quieres el 4 nos vemos, da igual, ¿no? Entonces, este, entonces, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por, y por qué no? Yo le decía a mi esposo, es que si de hecho, si no la estás pasando bien pensando en que viene tu mamá, entonces, ¿por qué tenemos que cancelar a los amigos? Ujú. Porque no podríamos ver a tu mamá el primero un ratito y tan, ¿no? Y entonces viene esta parte como de, ¿cómo crees? Voy a ser un mal hijo, voy a ser un no sé qué, pero tiene que ver con las expectativas. Y entonces la pregunta es, ¿y qué pasaría si Ana Laura es una mala hija, mala hermana, mala bajo los estándares de opinión y de expectativa de alguien más, pero al mismo tiempo es una buena persona para sí misma? Claro. ¿Qué es Claro. más importante? Muy bien, Alice, si te parece, entramos a conclusiones. Hay varias preguntas todavía que no quisiera, si me permiten, que quedaran sin Adelante, contestar. La adelante. verdad es que hay muchas de nuestros Redondémoslas. radioescuchas. Sí, las estoy manejando en bloque. Miren, Rodrigo, por ejemplo, hay una pregunta que nos habla de etapas específicas de la vida. Dice Rodrigo, esto de la depresión se puede ver en los niños, esta depresión navideña, y cómo tratar si esta Navidad no llega Santa. Ha sido un año difícil. Y bueno, ya en relación a los adolescentes, Paulina pregunta, ¿la depresión navideña es diferente en adolescentes o cómo se ve? Depresión, infancia y adolescencia, ¿cómo abordarlo, cómo identificarlo, Anilú? Bueno, yo empezaría por decir, ¿y por qué siempre tiene que llegar Santa? Ujú, ¿No? ujú. Si a lo mejor económicamente o a lo mejor estamos en una situación difícil, o mejor aún, ¿por qué no Santa es creativo y sin gastar un peso inventa un juego, inventan algo? O sea, para pensando en que a lo mejor no quiero decirle al hijo, pues es que hoy no viene Santa, sino Ujú. ¿qué puede hacer este Santa para decir, este, sí, no va a llegar como le llega probablemente a otros niños, que eso es una presión fuertísima al final de las Ujú. cuentas, ¿no? Sino va a llegar, ¿de qué manera va a llegar, ¿no? Entonces, a lo mejor Santa puede hacer unas galletas junto con, o sea, este nuevo Santa, pues, puede aprender una receta de galletas y hornearlas junto con el niño, ¿no? O la niña. Puede, este, Ser un paseo. desempo- Exacto, desempolvar un juego. ¿Se acuerdan del resorte, la canica, el avión? O sea, de esos juegos que no representaban nada, pero que pueden entonces, híjole, yo podría pensar en regalar un kit de esos juegos que no me representen ni 10 pesos, pues, ¿no? A lo mejor gises, resorte y tanta, ¿no? Así es. Entonces, o sea, a lo mejor algo así, ¿no? En los niños decía, en los niños se ve mucho como irritabilidad. En los adolescentes se va a ver una mezcla entre irritabilidad, agresividad y tristeza, pero hay que recordar que, primero, antes de decir que es una depresión estacional, pues bueno, averigüemos, a lo mejor es algo lo que está generando esta tristeza en el niño y no tiene que ver, o en el adolescente, y no tiene que ver con el clima o con el frío, sino tiene que ver con expectativas, tiene que ver con maltrato, tiene que ver con, o sea, con un montón de otras cosas que me da mucho pendiente que digamos, es que es estacional y a lo mejor alguien está molestando al niño y eso no se va a quitar en la siguiente estación del año, pues, ¿no? Entonces, sí, antes de decir depresión estacional, yo diría,
Tienes a un niño deprimido, hay que buscar el origen. Tienes a un adolescente deprimido, hay que buscar el origen. Si es estacional, la verdad es que eso de todos los males sería el menos grave, ¿eh? Pero si hay abuso sexual, si lo están molestando en la escuela, si esas cosas no se van a quitar con el invierno. Esas cosas se van a ir agravando al paso del tiempo, ¿no? Entonces, veámosla, averigüémoslo, qué está pasando detrás de este proceso infantil adolescente. Y creo que también nos puede traer otro factor al que se refiere Fabitec y que no lo hemos mencionado, pero que que lo plantea en una pregunta: ¿cómo pueden influir y cómo influyen las redes sociales en la depresión durante la Navidad y Año Nuevo? Y yo creo que esto también puede estar muy ligado con las respuestas o con los estados anímicos, particularmente de niños y adolescentes, ¿no? No sé cómo la veas, Totalmente, totalmente. La realidad es que si nos metemos a Instagram, híjole, vamos a ver vidas tan perfectas y cuerpos tan perfectos y realidades tan perfectas que entonces cualquiera de nosotros podría terminar en el hoyo de tristeza, pues porque no tenemos esas vidas, ¿no? Pero la realidad es que necesitamos explicarle a nuestros jóvenes es que esas vidas no existen tampoco en la realidad. Esas vidas tienen filtros, esas vidas solamente muestran lo que yo quiero mostrar y no muestro todo, ¿no? Y entonces tal vez la gran lección sea que tenemos que desconectarnos un poco de las redes sociales y trabajar mucho más en conectarnos con nuestra red, esa que tenemos cerquita, esa que se llama familia, esa que se llama amigos y esa red interna precisamente, y dejarnos de estar mirando las vidas de gente que no conocemos y que no les importamos y que les hacemos ganar mientras nosotros nos volvemos miserables viendo sus vidas. Entonces, Claro, claro. yo me desconectaría de esas redes y me conectaría con la otra red con la cual seguramente estamos bien desconectados, que es la red que tenemos más cerquita de casa. Y ahí es un tema de enseñar a los jóvenes y a los niños a conectar con esa red, estar Ujú, disponibles, porque finalmente somos nosotros, creo, como adultos, quienes ujú, alimentamos esa red, ¿no? Esa ujú, capacidad de conectar con ujú, ellos. Bueno, ujú. pues ya para ir cerrando en bloque, les comento que hay ciertas, creo que algunas preguntas ya están implícitamente respondidas, y en ese sentido hago la invitación a nuestros amables radioescuchas a que recuerden que los programas se quedan grabados, este de hecho está grabado, y que pueden verlos para retomar estos temas que nos interesan en lo particular. Por ejemplo, la pregunta que dice Fabiola, ¿no? Es la obligación de convivir puede afectar la salud mental. Creo que lo has comentado, pero no sé si la quieras redondear, y ya doy paso a dos más para cerrar. La obligación, si es obligación convivir, me parece que va a afectar. Si Ujú, tú ujú, quieres convivir, si disfrutas la convivencia, me parece que va a ser maravilloso. Pero si te sientes obligada, hay una frase que me encanta que dice que uno tiene derecho a podar su árbol genealógico, uno tiene derecho a podar la red si no la creemos, pues, o sea, no tendríamos por qué estar obligado, aunque se llame familia. exacto. Aguas con eso, ¿no? Y hay otros factores, por ejemplo, Carlos dice, el exceso de trabajo también puede ocasionar depresión, porque nosotros que estamos en guardia, probablemente sea Ujú, personal médico o de otro tipo de ujú, áreas de ujú, servicios en donde se establecen las guardias, pues lo vivimos diferentes, dice Carlos, ¿no? ujú. Que también es... Yo ahí diría que sí, sí es cierto que el exceso de trabajo puede, o el exceso de trabajo a lo mejor empezó como una manera de querer combatir algo, ¿no? Entonces allá no sabría decir qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero la realidad es que es esto que dice, así como, ay, ¿cómo vas a pasar o sea, la Navidad en guardia? ¿Cómo no? ¿Cómo vas a trabajar? Hay realidades diferentes y pasar una Navidad en guardia es pasarla en el mejor lugar del mundo, ¿sí? Tú amas tu trabajo y sí, y si te gusta lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, aguas con estas expectativas. Sí es cierto que tenemos que descansar, pero a lo mejor esa persona a lo mejor la está pasando mucho mejor estando en guardia que estando con una familia o con una gente que lo presiona y que lo critica y que todo, ¿no? Entonces, yo diría, pásenla en donde estén a gusto, A en donde gusto, sean claro, felices. Y si claro. eso implica su cama y su tele,
claro. perfecto. Y si eso implica en guardia, perfecto. Y si eso implica con un grupo de amigos, una vez me dijeron, pero no ve, o sea, ¿no ves a tus hermanos en estas fechas? O sea, ¿cómo la pasas con amigos? Ay, y no saben cómo me dolió. Pero me dolió porque dije, o sea, porque además vino de una persona que no esperé que hiciera ese juicio. Y entonces mi respuesta fue, tú la pasas con tu familia, ¿sí? ¿Y la pasas bien? Sí. Ok. Yo la estoy pasando con quien yo quiero pasarla para pasarla bien, Claro. ¿no? Entonces, así como, o sea, por qué tiene que ser familiar? Creo que esto nos friega un chorro. Ujú. Hagamos en libertad para que estas fechas sean lo mejor. A mí me gusta mucho lo que dice el doctor Ernesto, que sea una etapa de reflexión, de cierre de un ciclo, de inicio de uno nuevo, sin propósito, sin nada, simplemente como en recuento, como en análisis. Y si lo hacemos solos, si eso está bien, padrísimo. Y si lo hacemos entre dos, si eso está bien, padrísimo. Y si lo hacemos entre 40 y eso está perfecto, padrísimo. Padrísimo. Todo es correcto. Todo es correcto. No nos dejemos presionar por lo que digan los demás. Yo creo que es correcto cuando lo hacemos con un sentido de integridad y de Así respeto hacia es, nosotros mismos, ¿no? así es, Creo así que eso es es. importante precisarlo. Dice Jess, Anilú, y esta y que la siguiente cierro. Dice Jess, ¿la depresión navideña desaparece después de las fiestas o solo es una excusa? Ujú. Si estamos hablando de trastorno afectivo estacional, se va a quedar hasta marzo. Ujú, ujú, ¿Sale? Si desapareció en enero, no fue depresión estacional, fue un ujú, estado de ánimo malo por las fiestas, ¿no? Si ujú. estamos hablando de depresión estacional, hasta que no aparezca la primavera, el calorcito y esas cosas, no se va a quitar, ¿sale? Entonces es importante decirlo, porque si el 2 de enero, ya que regresé a trabajar, se me quitó, nunca fue depresión, estacional, ¿sale? O Ok, navideña. ok. Pues muchísimas gracias, Anilu. Mira, doctores, muchas gracias, muchísimas gracias a nuestra productora Zaira. Hay felicitaciones y agradecimientos por los conocimientos compartidos. Lo expresa muy bien, por ejemplo, Samantha dice, la pérdida de trabajo también nos decae el ánimo y el no poder comprar lo que se quisiera también Por deprime, supuesto, porque por supuesto. todo ahora lo valoran por el tamaño del regalo. Felices fiestas y gracias por el regalo de sus conocimientos. Muchísimas gracias, Samantha. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias por su presencia, por su disposición, por su interés. Y bueno, pues si gustan ir cerrando a este tema, a esta emisión que ha despertado mucho interés en nuestros Así es. radioescuchas. Ernesto, algo para cerrar. No, como bien dice, ¿no? O sea, si es depresión, entre comillas, por estos tiempos, pues después vendría la euforia primaveral, ¿no? Ya técnicamente, pero vuelvo a ser repetitivo. En esta vida yo rescato lo que es el valor de la intimidad, de la soledad, para reflexionar y hacer una automeditación en lo que realmente queremos. Y la otra cuestión es ser reales, ¿no? Si yo te digo, Jaime, pues la verdad, no me gusta el reloj que traes, o sea, debes de traer un reloj de arena, o sea, para volver a los tiempos de antes, ¿no? No, o sea, si hay algo que uno quiere expresar, pues que lo exprese abiertamente, porque precisamente cuántas veces queremos dar un abrazo, un saludo, una sonrisa, vamos a llamarle, y cuántas veces nos inhibimos porque somos producto también del desarrollo que hemos tenido en lo familiar, en lo social, en lo económico, etcétera. La moraleja es, seamos reales, y si esta época es de un nuevo nacimiento y de nuevas metas y de nuevos propósitos, como dice el dicho, no vale la pena hacer buenos propósitos. Lo que cuenta son los hechos reales. Un abrazo para todos, recomiéndenos, dele clic a la campanita y pues nosotros nos debemos a ustedes y gracias. Muy bien. Alice, algo para
Pues yo cerrar. también los invitaría a tener esta perspectiva de introspección para validar las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas, nos están hablando de las circunstancias que estamos viviendo, de lo que nos estamos, de la manera en que estamos experimentando estos vínculos, estas realidades, estas interacciones, y que en la medida que aprendamos a entender eso, podremos generar una mejor condición con nosotros mismos. Eso es algo que les invitaría. Yo planteo mucho, queridos doctores, Ana Laura, Saria, que para eso ayuda mucho el mindfulness, nuestra capacidad de conectar con uno mismo y poder evaluar, darle un sentido, resignificar aquello que necesita ser resignificado y entender que no es una obligación ser felices ni en Navidad ni en ninguna etapa del tiempo y se vale estar, porque somos seres humanos y la perfección no existe, ni la permanente alegría, eso no es humano. Entonces, entender eso creo que es muy importante para poderlo dimensionar y manejar. Muchas gracias, queridos. Muy bien, muy bien. Muchas- Sai, tú que estás atrás y que nos estás escuchando y que estás en los controles, no sé si quieras, pues, Ahondar darnos en ello. alguna. No, Decirle muchísimas a nuestros gracias. Perdón que no abra la cámara, pero ahora sí que no la puse porque los protagonistas son ustedes. La verdad es que yo nada más les deseo Pero sí quise darte la palabra porque, pues, como una transmisión especial, pues sí es importante que nuestras radioescuchas, pues, sepan quién está detrás de todo esto. Sai, Y no, muchas gracias, muchas gracias. De verdad que lo único que les deseo es que tengan una bonita Navidad, que la pasen como realmente quieran pasársela, solos, viendo tele, como ustedes gusten, quieran y manden, pero que se la pasen a gusto, que sea para apapachar a los que queremos, a la gente que ha estado en las malas, en las buenas y en las mejores y que pues pongámonos metas acertadas y como bien dijeron por ahí, ahora sí que poquito a poquito los vayamos haciendo. Y la verdad es que lo único que también agradezco muchísimo es el conocimiento de cada uno de ustedes, que cada emisión, cada jueves, pues otorgan a todas las personas que nos escuchan, que de verdad del otro lado se agradece enormemente que estén aquí, pues ahí al pendiente de lo que los especialistas tienen para ofrecerles. De verdad que para nosotros es muy valioso. Este programa no existiría sin el apoyo de todos ustedes. Y pues espero que este año que viene, pues nos sigan ayudando, apoyando a que nos visualicen más, a que lleguemos a más personas. Créanme que ya se está ahí cocinando un programa, bueno, programas bastante interesantes que ya próximamente les estaremos así compartiendo. es, Pero así muchísimas es. gracias. Y doctores, pues les mando un abrazote muy fuerte y saben que se les quiere y se les aprecia muchísimo. Gracias, Sai. Y perdón por mi ronquera. Ana Laura, ya para cerrar, un Para último celear, mensaje. solamente decir que si en esta Navidad o en estas fechas no se sienten bien, no están rotos, no están defectuosos, solamente estamos sintiendo y eso merece cuidado, respeto y acompañamiento. Quizá el verdadero acto de amor que en estas épocas tendríamos que reflexionar es no, que no sea sonreír para la foto, sino más bien escucharnos con honestidad y preguntarnos qué me está pasando. Si no encuentro una solución, buscar ayuda. Yo lo pondría como, si esto me está pasando, como el primer escaloncito para la recuperación, como el primer propósito a cumplir en este año. Si sí la estamos pasando bien, pues y síganle, síganle. Eso quiere decir que somos de esos pocos afortunados que estamos en otra situación y entonces hay que aprovecharlo porque acuérdense que la vida cambia y da vueltas, ¿no? Y entonces, los que estamos arriba a veces estamos abajo y los que están abajo a veces estamos arriba, ¿no? No todos vamos a estar igual. Y Así es. respetarnos, amarnos, cuidarnos, esa sería mi mensaje para todos nuestros redescuchas, perdón, y para ustedes, pues desearles lo mejor. Bendiciones. Salud.
Así Todo es. lo demás Sí, llega despuésito. por Perdón, si me añadiduría, ¿no? permiten un último detalle, Ana Laura, perdón, doctor Kleiman. Creo que lo hablamos mucho desde desde el punto de vista de las personas que no se sienten bien, ¿no? Pero creo que Ujú, también vale la pena hacer un llamado a las personas que la están pasando muy bien y que qué bueno y que muchas felicidades, pero a la empatía y a la sensibilidad de no estigmatizar y marginar a las personas que no tienen esa misma condición, más bien como ujú. ser empáticos, tener esa sensibilidad, porque no sabemos qué se está viviendo. O sea, en lo personal, en mi familia, pues tuvimos en este año una pérdida de mi cuñada muy reciente y recientemente de una sobrina que también perdió un bebé. Son situaciones muy dolorosas, Muy muy duras. recientes, muy frescas, y creo que plantear que tenga que estarse viviendo como un ambiente festivo, pues también llamar a quienes acompañamos estos procesos a esa empatía y sensibilidad para que sean procesos también en donde podamos superar más pronto el dolor, el sufrimiento por las Así pérdidas. es. Pues Así muchísimas es. gracias y muchas felicidades a todos. Gracias por el espacio. Así es. Y yo por último quiero aprovechar este espacio, uno, para agradecerles a todos ustedes que están de este lado de los micrófonos, Ernesto, Alicia, Zaira y invitados especiales como en este momento Ana Laura, Ujú, que pues hacen posible este programa. Efectivamente, este programa no sería nada sin ustedes y agradezco enormemente que nos hayan acompañado, que estemos juntos como un equipo que somos y que sigamos trabajando como ese equipo que pues yo realmente me siento arropado por este gran equipo que hemos hecho y que pues nos ha llevado a lo que somos ahorita en este programa. Y no solamente eso, sino que lo que viene, que no es poca cosa, va a ser algo que ya lo verán ustedes y ya lo vamos a saborear todos juntos. Y en segundo lugar, a todos ustedes, desearles pues, que pasen unas felices fiestas, que si necesitan ayuda la busquen. Eso es muy importante. Este programa justamente es especialmente dedicado a ustedes para eso, para hacer medicina preventiva y para que en un momento dado, o sea, nosotros no damos recetas y les damos, pues cómprense tal o cual medicamento para que la pasen bien y se acabó, sino que cuéntenselo a quien más confianza le tengan y si necesitan ayuda, solicítenla. Este espacio es para ustedes y por ustedes. No, y para redondear tus palabras, yo reconozco y respeto todas las religiones, pero en esta vida nunca estamos solos. Siempre está Dios con nosotros y nuestros seres queridos o las gentes que muchas veces ni pensamos que somos importantes para tal o cual persona y sin embargo en nuestra perspectiva está el sumar y, y nunca restar. Mejor integrarnos de la mejor manera y entender lo que para cada quien y respetar es ser felices y adelante. Así Un es. beso para todos. Y pues yo me Gracias. despido con una frase que es muy trillada, pero creo que es muy importante. Regale afecto, no lo compre. así es. Así es. Cierto, Así cierto. es. Así Pues un es. gran Bueno, pues abrazo, un gran un abrazo. abrazo a todos y bueno, pues que pasen un buen día, que pasen unas felices fiestas, un mejor año y todo lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Distribuyan el ponche, por favor, Rico. porque ya se me enfriaron las patas. Así es. Cuídense. Gracias. Bye.